Hola, un saludo. Mi nombre es Néstor Álvarez, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Fermín Toro y el presente video lo realizo para la Cátedra de Finanzas 2, en el cual voy a estar hablando sobre el presupuesto público, específicamente sobre la clasificación presupuestaria. En primer lugar, cabe destacar que la clasificación presupuestaria es uno de los elementos base para un sistema presupuestario óptimo y efectivo para lo que serían el logro de los objetivos y los fines del Estado, para que el manejo de sus finanzas públicas sea transparente y sea coherente mantenga la coherencia los resultados obtenidos con las proyecciones iniciales. Entonces, básicamente, la clasificación presupuestaria lo que hace es registrar, presentar y reportar los datos presupuestarios, tanto de ingresos como de egresos. De forma detallada lo que hace es indicar en qué sectores, en qué proyectos y de qué manera fueron repartidos los recursos o cómo se obtuvieron los recursos de la hacienda pública, con el objetivo, pues, como se ha dicho, de que se mantenga la transparencia dentro del quehacer del Estado con los intereses de la sociedad o de actores políticos, etcétera, etcétera. Evidentemente, un buen sistema presupuestario y una clasificación presupuestaria fortalecen lo que sería la toma de decisiones y políticas monetarias. También permite que exista un mejor análisis monetario del país. La información es poder y la información hace que los estados se construyan el camino hacia su desarrollo. También permite que se mejore lo que es el tema de la asignación de recursos para los diferentes sectores y las diferentes necesidades que tienen estos sectores sociales, por lo cual también va a existir un respeto para las partidas presupuestarias aprobadas por la Asamblea Nacional. Recordemos que si bien el Ejecutivo, a través de sus oficinas encargadas, realiza el presupuesto o la propuesta de presupuesto anual de un periodo fiscal, es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, que lo aprueba. Por lo cual también va a existir un monitoreo continuo tanto del Ejecutivo como de los demás poderes públicos e incluso de la sociedad que quiera participar en esto y que se dé cuenta de cómo se están asignando esos recursos, cómo se están repartiendo y utilizando, o también cómo se están obteniendo los mismos recursos con el que cuenta la Hacienda Pública Nacional. Por lo cual, una buena clasificación presupuestaria debe cumplir con tres principios, que el primero sería el principio de integrabilidad, en el cual todos los órganos del Estado, los organismos del Estado, estén presentes dentro de esa clasificación presupuestaria. Debe también cumplir con el principio de unidad, en el cual se presente de forma general, de forma única, cada uno de los ingresos y de los egresos obtenidos por la hacienda pública en un periodo fiscal, y también de la consistencia interna. Cabe destacar que por lo general estos son documentos sumamente extensos. Por ejemplo, el del 2021 que presentó el gobierno venezolano es de aproximadamente 520 páginas, donde se detalla específicamente a dónde fueron a parar cada uno de los recursos del Estado y también cómo se obtuvieron los recursos del Estado. Pero adentrándonos en el caso venezolano, cabe destacar que en el 2005, con la aprobación de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, también se da a cabo lo que es una nueva manera de llevar a cabo las finanzas públicas o de organizar las finanzas públicas, y se empezó a realizar lo que sería el clasificador presupuestario de recursos y egresos, el cual se divide en dos partes esenciales o dos grandes grupos, que sería
los ingresos o recursos y los egresos. Estos tienen tipificaciones que sirven como unos niveles de desagregación debido a lo extenso o detallado que es el mismo documento. Entonces, a cada parte de donde se le asignó un recurso o un proyecto, estos se codifican con un código que luego se ven reflejados dentro de pues las estadísticas, y también que dentro del documento se especifica realmente qué es lo que se quiso hacer en esa área básicamente, o a qué es lo que se refiere. También sea el caso de que a nivel técnico el, ese presupuesto, como se está hablando, este clasificador presupuestario de recursos y egresos, dice parte del gobierno que cuenta con los manuales del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, así que lo hace más completo. Cabe destacar que a partir de lo que es esta ley orgánica de administración financiera del sector público, se crean también reglamentos, 4 reglamentos, pero el primero, que es el que nos interesa en este caso, habla acerca del sistema presupuestario, y en el artículo 4 se establece que es la Oficina Nacional de Presupuesto, que es un ente dependiente del Ministerio del Poder Popular para la hacienda pública, y lo que se encarga de las finanzas del país básicamente es el encargado de formular el presupuesto y también de dictar el procedimiento para la aprobación del mismo. Entonces, dentro de lo que es este reglamento número 1 también se indica que el presupuesto venezolano se realiza con base en el presupuesto por proyecto, que a nivel teórico pues es ese presupuesto que señala recursos o básicamente asigna recursos a los proyectos en vez de resultados a proyectos. Dependiendo de cuántos proyectos, pues se determina cierta cantidad de recursos. Y también señala que las acciones son centralizadas dentro de lo que sería este presupuesto. Entonces, ya teniendo un panorama más o menos amplio de lo que es la clasificación presupuestaria, se puede establecer, por cierto, que esto evidentemente, por más extenso que sea, detallado que sea, debe cumplir ciertamente con las realidades. A veces el tema del presupuesto es sumamente extenso porque las finanzas públicas necesitan ser lo más transparente posible, ya que es de un interés colectivo, un interés social, y que a fin de cuentas, si nos vamos a los conceptos esenciales de lo que es un Estado, el Estado está compuesto por el territorio, la población y el gobierno. Entonces es un tema a veces de que la sociedad piensa que el presupuesto, que las finanzas públicas son del gobierno, cuando realmente establecemos el concepto de Estado, las finanzas públicas son de todos. El gobierno es simplemente el que se encarga de administrar y gestionar esos recursos, tanto los que entran como los que salen. Evidentemente, esos recursos que salen son precisamente para las áreas de interés social colectivo o para que la economía del país siga creciendo. Entonces, es allí el tema. El presupuesto no sale de recursos del gobierno, sino de recursos del Estado. Es el gobierno el que administra y gestiona esto, más no es que la sociedad es ajena al mismo, sino que pues esto es de todos, es colectivo, y por lo cual deberíamos monitorear toda la sociedad debería monitorear cuál es el desenvolvimiento del presupuesto público, la coherencia que éste tiene una vez que se formula y el resultado que da al final del ejercicio del año fiscal. Eso fue todo, muchas gracias.